Buenas noches. Noches. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo la palabra. Y además una carta que muy especial dentro del contexto de las cartas y de los libros del Nuevo Testamento. Es maravilloso escuchar, al leerlo, escuchar a Juan. Tiene mucho de su evangelio. Un hombre que Dios lo eligió en forma muy particular, porque lo eligió para proclamar el evangelio, para encauzar la doctrina en la iglesia en los últimos años del primer siglo, cuando muchas cosas habían pasado. Quizás ya estaba solo, los demás apóstoles y ancianos y líderes de las iglesias habían sido muertos, muchos de ellos, la mayoría de ellos fueron muertos violentamente, y en este destierro también que luego va a vivir, escribe acerca del futuro. Es interesante porque los primeros versículos, tanto en el Evangelio según San Juan, aunque los primeros versículos de la carta se refiere a otro principio, pero es de la eternidad pasada y Apocalipsis de la eternidad futura. Un tremendo privilegio que tuvo Juan, y dicen los estudiosos que simplemente quizás las editoriales de la Biblia pueden sacar esa cuenta, ¿no? Que él escribió más que Pablo. Él escribió más que Pablo con el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Voy a leer entonces el primer capítulo, que son pocos versículos, son 10. Y a veces decimos, los conceptos son muy sencillos, lo que él quiere enseñar acerca de la comunión de los cristianos con el Señor y entre nosotros, ¿no? Fundamentalmente ese es el concepto. Pero las palabras que usa, la forma en que lo hace, es maravilloso. Evidentemente él no tuvo quizá la escuela que tuvo Pablo, pero tiene rasgos en su forma de escribir que son muy dulces, son muy poéticos, algunos, y conoce el idioma perfectamente. Dios, sin duda alguna, en tantos años lo perfeccionó. Vamos a leer entonces la primera carta del apóstol Juan, y dice así, comenzando del primer versículo del capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, es hermoso leer esta corta porción en varias versiones. Algunas son más aclaratorias que otras en cuanto a los conceptos, pero lo que vamos a ver hoy va a ser muy sencillo, un análisis del capítulo con algunos conceptos gráficos, por así decirlo, en palabras simplemente, y quisiera compartir entonces una ilustración, una narrativa del capítulo. La carta del apóstol, no hay duda que es de él, mucho por la evidencia interna que posee en cuanto a muchas palabras y frases que él está utilizando, al igual que en el Evangelio, y algunas más también allí en Apocalipsis.
Él escribe desde Éfeso, posiblemente al final del primer siglo. Ya al final del primer siglo escribe los evangelios, el Evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Y en este caso, esta carta no está dirigida a una iglesia. Pero es curioso que pareciera ser que hay unos versículos que él señala que alguno hubiera pecado. Es como que él tuviera en su memoria algún comentario de alguna situación particular y espiritual que se haya producido en alguna iglesia, en algún grupo. Y también sabe de que hay corrientes malsanas espiritualmente que están perjudicando a la iglesia. Los gnósticos es un grupo de personas que creían, sí, en la deidad de Cristo, pero no creían en su humanidad. Siempre hubo grupos, unos no creían en su divinidad y creían, y hoy mismo mucha gente no cree en su divinidad y cree en su humanidad, y lo toman como un gran maestro, como un gurú. La mayoría los compara con los gurús de Oriente. Pero en aquel tiempo era que justamente las palabras del apóstol al principio denotan esta preocupación y esta aclaración, que no creían que Dios había sido manifestado en carne. Por eso el apóstol Pablo recalca desde el principio. Lo que era desde el principio no está referido aquí a Génesis 1 y tampoco está referido aquí al Evangelio Juan, capítulo 1, verso 1. Aquí está referido a la encarnación del Señor. Es el principio de la manifestación de Dios en carne. Él arranca desde el nacimiento del Señor Jesús, la manifestación maravillosa y milagrosa de la venida del Señor al mundo. Y es interesante porque Él lo manifiesta a través de todos sus sentidos y de sus emociones. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, aquí ya va más allá. Ya es la impresión que la vida y la enseñanza del Señor Jesús tuvo sobre su vida. Cómo contemplaron en el Señor el equilibrio de sus palabras y de sus hechos. La coherencia. Y a veces, desgraciadamente, los cristianos fallamos en eso. Aún en las cosas cotidianas, en la educación, con los hijos, con los alumnos, con los amigos, en nuestras relaciones, y muchas veces también en nuestras relaciones interpersonales. Una cosa es lo que decimos, lo que queremos comunicar, y otra cosa es lo que vivimos. Pero Juan no solamente había visto en el Señor a Dios manifestado, sino que también él lo había creído y lo había aceptado. Y por sus palabras y la forma en que se expresa en su evangelio, él se sentía muy amado por el Señor, muy amado. No quiere decir que el Señor Jesús no amara a los otros, lo que pasa es que él se daba cuenta que Jesús lo amaba. Por eso él se autotitula el discípulo al cual amaba Jesús. Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hay una palabra, palpar, que el Señor Jesús la usa cuando aparece resucitado a sus discípulos, y en segunda instancia cuando está Tomás. Y él le dice que lo palpen, que pongan su dedo en sus manos y las manos en su costado. Palpadme que yo soy, no soy un espíritu, soy de carne y hueso. Pero yo creo que Juan iba más allá. Él no tuvo necesidad de serlo. Pero él creo que palpaba el latido del corazón del Señor Jesús. Porque él era el único que estaba allí recostado sobre su pecho. Yo creo que por eso Dios lo eligió a él para predicar el Evangelio, porque bueno, Mateo es para los judíos, Marcos es para los siervos, los romanos, Lucas es para los griegos, y Juan es universal, de privilegio. Y lo que tiene Juan es que es un mensaje diferente a los 3 primeros evangelios. Es más teológico. Y luego lo usa para estas 3 cartas, cortas, pero como si fuera el colorario de la enseñanza cristiana en el primer siglo, el final del primer siglo. Y luego el Apocalipsis.
Es interesante el tema que él relata o toca. Vemos que en el versículo 1-3 él habla del compañerismo. El versículo 4 habla de que el gozo, para que los hermanos tengan el gozo cumplido, completo, total. Vivan con alegría, a pesar de las persecuciones que tenían. En el capítulo 2, aunque no nos queremos adelantar a eso, habla de la santidad y advertirles de las falsas enseñanzas, como también en el capítulo 5 de la seguridad de la salvación. El propósito de la obra está sugerido, de su obra completa, está sugerido en las mismas palabras que él emplea para rubricar lo que él está escribiendo en el Evangelio, en sus cartas y en el Apocalipsis. Dice el Evangelio según San Juan, un texto muy conocido. Hizo además, en el capítulo 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En la carta que estamos viendo, dice más adelante, en el capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, está hablando desde la iglesia, para que sepáis, es convencidos, seguros, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el Apocalipsis es la palabra del Señor. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Qué introducción maravillosa nos da el mismo apóstol aquí en 1 Juan, porque él escribe la carta para 5 cosas, por lo menos. Dice, para que tengáis comunión con nosotros, el versículo 3, para que vuestro gozo sea cumplido, el versículo 4, para que no pequéis, versículo 1 del capítulo 2, para que sepáis que tenéis vida eterna, capítulo 5, verso 13, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Propósitos de la carta del apóstol Juan. Algunos han llamado a esta carta, así como en el tabernáculo y en el templo había un lugar santísimo, a esta carta le han llamado el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Me sorprendió al leerlo, pero cuando uno ve cómo Juan se encarga de querer demostrar la importancia y el privilegio de tener comunión con Dios. Y era lo que precisamente había en la intimidad del lugar santísimo, ¿no es cierto? La que tenía allí el sacerdote una vez al año. Es también una carta muy familiar. Pablo escribe a la iglesia, Juan escribe a la familia. Por supuesto que está hablando a la familia de Dios, está dentro de la iglesia, o la iglesia dentro de la familia. Es algo que, si bien son dos cosas diferentes, dos enfoques diferentes, sin embargo, Juan es más hogareño, más familiar. Y vemos que la palabra padre se usa 13 veces y la palabra hijos o hijitos 11 veces. Pablo escribe a la iglesia, como decíamos, y Juan escribe a la familia. Las palabras claves son varias, pero es interesante la cantidad de veces que repite en esta corta carta. La palabra luz se usa 6 veces. La palabra amor 33 veces, típico de Juan, ¿verdad? Vida 15 veces. Comunión 4 veces. Y fíjense, es algo muy típico también del apóstol Pablo, que repite permanentemente, y ustedes saben y sabemos y le conocemos 38 veces. Yo siempre recomiendo un hermoso libro de John Stott, Creer es también pensar, donde él muestra la importancia de la mente en la vida del cristiano. Lo que estamos haciendo ahora, usando la mente para entender lo que vamos a decir, armar las oraciones, las palabras, y también entender lo que se nos dice, en cualquier circunstancia de la vida, no solamente en este momento, ¿verdad? Ahora, él usa una forma de dicción muy particular. Dice allí, al finalizar el capítulo,
una trilogía, se llama triplicidad, dice en literatura, y es el único que lo usa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Esto pareciera ser que se esté refiriendo a lo que nosotros vivimos cuando predicamos el Evangelio a las personas. Y muchas veces tenemos que buscarle la forma de decir a la persona que es pecadora. Y enseguida decimos delante de Dios, delante de la santidad de Dios, pero porque cuesta a la gente reconocer su pecado. Porque siempre tenemos la costumbre de compararnos con otros. Siempre quedamos airosos, ganadores, cuando nos comparamos, claro, lo que la sociedad podría decir los más malos, los enemigos públicos número uno, la gente que está condenada por la sociedad desde el vamos, y siempre nos comparamos con los malos, pero nunca nos comparamos con los mejores. Por eso es típico que aún en el creyente nos cuesta reconocer el pecado con todas las letras, deletreándolo. Por nada estéis afanosos, es un texto que a mí me encanta en este tiempo. Que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Conocer lo que yo estoy deseando, viviendo o padeciendo, y contarle, aunque el Señor lo sabe, Él quiere que yo se lo cuente. Es como un padre, quiere que el hijo le cuente su vida, su experiencia, sus necesidades, sus deseos, sus juegos, lo que fuere. Sería muy triste para una madre y un padre que simplemente, sabiendo que el niño puede hablar, solamente le otorgara alimento, vestido, cuidado y salud, y que el niño nunca le devolviera una mirada, una contemplación, como dice Juan con respecto al Señor Jesús. Esa contemplación significa admiración y agradecimiento. Dios es luz. Es interesante que Dios dice no es una luz, o no dice Dios es la luz. Es luz. Y eso significa, hermanos, que todo lo llena el Señor. Pero enseguida aparece la imagen de las tinieblas, de la oscuridad. Sabemos bien que la oscuridad es ausencia de luz. Y sabemos que el mundo está viviendo en oscuridad por ausencia de la presencia de Dios en la vida y en los corazones. En el prólogo que Juan hace, cuenta su experiencia personal, que generalmente es lo que el Señor pide que hagamos cuando damos testimonio. A veces lo que puede impactar mucho, porque siempre es diferente, cuando uno le pide a alguien que cuente cómo conoció a Cristo, siempre es diferente, muy particular, y eso es lo maravilloso, ¿no? Así como la salvación es personal e individual, también la forma, el encuentro que la persona tuvo con el Señor, siempre es singular, único, diferente. Y eso significa que Dios se ocupa en forma personal de nosotros. Busca la forma en que su Espíritu nos pueda convencer de pecado y nos sintamos pecadores delante de su santidad. Él habla de comunión, de koinonía. Pablo también lo menciona muchas veces. Cuando Pablo la palabra, la usa con respecto a la oración, a la enseñanza, a la comunión unos con otros, también al dar, tener comunión en las ofrendas con aquellos que eran necesitados. Es interesante que Juan habla de este gozo cumplido. También lo decía en su evangelio. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él repite las palabras del Señor. Cualquier creyente que ande en la luz de la palabra de Dios descubre pecado en su vida. Es cierto, si no leemos la palabra no sentimos culpa. No es que la palabra sea culposa. La palabra es luz y nos muestra la oscuridad de nuestro corazón. Es como una habitación, si no prendemos la luz, está abandonada o nadie entra y se acumuló el polvo y las telarañas, nadie va a decir nada, pero en cuanto se enciende la luz se muestra su realidad. Y creo que lo que nos hace bien es justamente esto, la lectura de la palabra. Yo creo que conté esta anécdota real. Había un pastor en un retiro,
Y había un joven también que él notaba que era un joven que tenía su forma particular de ser. No estaba muy comprometido, no tenía muy buena asistencia, y se había sabido de una conducta no muy mala, simplemente de preferencia por otras cosas en los horarios de las reuniones. Entonces, en la conversación, él se acercó allí en el momento de descanso del retiro y le dijo, ¿cómo estás? Bien, bien. Y como siempre, que está más o menos, dice bien, bien, ¿no es cierto? Y entre otras cosas le pregunto, ¿cómo va la lectura de la palabra? ¿Cómo anda la lectura de la palabra, aunque sea una pequeña porción? No hace falta un capítulo, esos capítulos que ahora vienen en las Biblias separados por párrafos. ¿Cómo va la lectura de la palabra? Mire, pastor, yo le voy a ser sincero. Aunque yo soy joven, tengo poca memoria y la leo y no me queda nada. ¿No te queda nada? Por supuesto, el pastor imaginó que no leía. Pero supongamos que no te queda nada. Mira, y había una canasta de mimbre rota, tirada allí. Y había un riacho de agua limpia. Entonces le dice, toma la canasta, anda al río y tráeme agua. Pero pastor, ¿me puedes hacer ese favor? La toma una vez, vuelve, con la canasta chorreando de agua, porque era canasta y estaba rota, y lo manda 2 veces más. Evidentemente el joven en la segunda vez se dio cuenta que algo estaba tramando el pastor, ¿no? Y le dice, bueno, pastor, estamos en la misma, no le pude traer nada de agua, como haciendo un chiste, como diciendo, usted me pide agua y no se la pude traer. Sí, yo sabía que no ibas a retener, la canasta no iba a retener el agua. Es lo que quizás te pase a vos, nos pasa a muchos, a veces con los años es más acentuado, que no retenemos la palabra al leerla. Pero fíjate, la canasta no retuvo el agua, pero está limpia. Cuando estaba acá estaba sucia, pero al sumergirla en el agua, aunque el agua no quedó en ella, limpió la canasta. Y eso es lo que hace la palabra, nos limpia. Es cuestión de probar, porque es un espejo. Cuando leemos los salmos, ahí nos encontramos cara a cara con Dios, que pasaba a David. Y evidentemente ahí mismo cuando él muestra su realidad espiritual, ¿no es cierto? A pesar que era un hombre maravillosamente elegido por el Señor. Y eso es lo que este grupo de agnósticos que siempre existe. Hoy la nueva era es lo mismo, la nueva moralidad es la misma. Se manejan por los sentimientos. Qué interesante que Juan no se maneja por los sentimientos, se manejó por los sentidos. Y vio la realidad, lo vio al Señor actuar, hablar y actuar milagrosamente. No sabemos a veces de los diálogos personales que pudo haber tenido con Juan, como tuvo con Pedro, como tuvo con Felipe. Pero evidentemente creo que habrá tenido muchos momentos de intimidad con el Señor cuando los discípulos, quizás el resto de los discípulos no estaba. Hermanos, ¿qué ventaja tenemos en estudiar la palabra de Dios regularmente en la iglesia? Y sabemos que hay grupos que lo están haciendo también dentro de cada edad, especialmente en la escuela bíblica, las hermanas. Y eso fortalece. Aún en este tiempo de no poder contemplarnos, tocarnos, palparnos, besarnos, sin embargo nos vemos y podemos orar los unos por los otros. Y creo, lo decimos siempre, cuando vemos cuántos hermanos están conectados a estas reuniones y cuántos motivos de oración por los cuales todos oramos, los mayores, los menores, los hermanos y las hermanas, algo va a tener que ocurrir. Y eso lo producirá el Señor. Estamos orando por sanidad de muchas personas, hermanos y amigos. También estamos orando por su salvación a aquellos que no le conocen. Dios bendiga su palabra, hermanos. Y es importante las últimas palabras de Juan. Está dirigida a la iglesia, está dirigida a los cristianos, está dirigida a mí, está dirigida a ti. Dice la palabra, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
estamos bien entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos sigue limpiando de pecado. ¿Qué significa esto? No es que vuelve a salvarnos. La limpieza de la salvación ya se produjo, pero ese mismo Cristo que nos salvó es aquel Cristo que nos espera cada día para la confesión de nuestros pecados. Y aquellos que a veces nos quitan el sueño, que nos llenan de culpa. La sangre de Cristo sigue siendo efectiva para salvar a los perdidos y para limpiar a los hijos de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ese es un mecanismo muy típico. El engañarse a sí mismo, el ser humano lo usa permanentemente. No ver la realidad. Más, a veces no aceptar el consejo, el señalamiento de alguien que nos quiere y nos está diciendo algo que no está bien y deberíamos corregirlo. Y ahí salta enseguida el yo, el ego. Hemos sido tocados interiormente y parece que se nos desmorona la personalidad. No, pero yo no soy así. Mirá, esta forma de ser, esta forma de hablar, esta forma de no estar, es así. Sos así. Soy así. Y decimos que no hemos pecado, porque a veces pecado lo asociamos a cosas muy groseras, muy groseras. Cuando Pablo habla a los Efesios en el capítulo 4, hay 4 pecados que se los recalca, que producen una profunda tristeza, contrista al Espíritu Santo, lo cual transmite en vez de gozo, depresión y tristeza al creyente, cuando la costumbre del creyente es mentirle al otro creyente. Allá la expresión dice que debemos vivir verdadeando. No es un verbo castellano, pero la expresión dice en los entendidos, decía don Francisco La Cueva, vivir verdadeando, decir siempre la verdad. ¿Cómo cuesta decir la verdad? Parece que la mentira es algo que usamos como un reboque, como una amalgama de muchas construcciones literarias nuestras en nuestro diario hablar. Completamos con mentiras diálogos que hemos tenido y acciones para quedar mejor. No decimos las cosas como son. Esa es eso es una ventaja y una victoria de Satanás, aunque no nos quita la salvación. Nos quita el gozo. No mintamos los unos a los otros. Más aún, yo puedo mentirle a un hermano sin que el hermano se dé cuenta. Pero ¿qué dice la palabra allí? Porque sois hermanos los unos de los otros, soy miembros los unos de los otros. O sea que si yo le miento a un hermano, estoy afectando a la iglesia. Si yo voy caminando manejando en la ruta y veo un camión parado en el asfalto, y mis ojos le mienten, como miembro de mi cuerpo, le mienten al otro miembro que es el cerebro, que debo sacar el pie del acelerador y frenar porque si no me voy a estrellar, y le miento, y le digo al cerebro, no veo nada raro, sigamos adelante, todo el cuerpo se duele. Luego dice, el que hurtaba no hurte más, quedarse con lo que no es de uno. Conversando con una hermana, comentaba que su lucha antes de convertirse eran las malas palabras. Y eso es algo tan común, con lo cual tiene que luchar el creyente que trabaja en un ambiente secular. Y hay lugares en el mundo y aún en el país que permanentemente no solamente se dicen malas palabras, sino que dentro de las malas palabras hay blasfemia también. La cueva que la palabra corrompida es ninguna palabra podrida, porque es la misma palabra que se usa cuando la fruta cayó naturalmente del árbol y quedó mucho tiempo en el piso. Qué fuerte, qué fuerte. No os enojéis de tal manera que pierdan la razón. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tanto esto ocurre en la intimidad de la familia como puede ocurrir en la iglesia. No solamente el sol, hasta la próxima reunión, que no lo veo al hermano o a la hermana. Me enojé con él y no levanté el teléfono para llamarle y pedirle perdón. Hermanos, que el Señor nos perdone
pero en forma individual, no hagamos una expresión así generalizada. Debo cuantificar mis pecados. Es el gran obstáculo para el espíritu. Es como que el espíritu se siente arrinconado en mi corazón, en mi espíritu interior, por esa presencia de los pecados, que algunos llamarán pecadillos, ¿no? Pequeños pecados comparados con otros más groseros y justamente juzgados por la sociedad y por la justicia humana. Pero esto lo juzga Dios. Su espíritu se resiente. No contristemos al Espíritu Santo. No hace falta que cometamos un pecado grosero. Veamos el final del capítulo 4 de Efesios y nos daremos cuenta. Dios nos bendiga, hermanos. Terminamos leyendo los últimos 2 versículos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo. ¿Para qué? Para pedirnos, para retarnos, para decirnos, viste cómo fuiste cayendo de a poco porque te apartaste de mí. No. Si confesamos, si reconocemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no guarda nada. Él no tiene una libretita para anotar nuestro pasado y hacernos ver esos perdones relativos que a veces hacemos con alguien, ¿no? Que no lo decimos, pero es, te perdono, pero la próxima no. O de esto ya no me olvido. No es así el Señor. Si decimos que no hemos pecado, acá viene algo más serio. Le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué dice que somos pecadores? Somos creyentes que caemos, que pecamos. Nos ensuciamos, necesitamos lavar nuestros pies espirituales. Y acá está el bloqueo testimonial y la palabra. Su palabra no está en nosotros, no podemos dar palabra. No hay palabra. Puedo tener un discurso armado, pero si hay pecado, esa palabra no sale, no llega, no cumple su cometido. Dios bendiga su palabra.